Buenos días, compañeros, licenciado. Nosotros les vamos a presentar acerca de los derechos de autor y el contenido digital. Los integrantes son Mateo Aguirre, Salomé Betancourt, Daniela Cadena y Adriana Carrasco y mi persona. Buenas noches, mi nombre es Adriana Carrasco y yo les voy a presentar lo que son los derechos del autor. Como tal y como se escucha en la palabra, son obras únicas, obras con un sello inconfundible, ya sea canciones, sean obras de teatro, sea alguna pintura. Todo esto es creado por una persona, o sea, por un ser humano, no de sí por una máquina, y por eso mismo se le pone un sello. Esto se registra para que al autor, a otra persona utilizar este sus su documento, su música o alguna otra cosa le dé crédito al autor. ¿Qué se puede inscribir con derechos de autor? Como dije, las formas de arte, las formas que podemos inscribir no solo son libros, artículos científicos, también son folletos, libros, escritos, algún poemas, películas y cosas en general. Gracias. Los derechos de autor y el Internet. El hecho de que un producto audiovisual o gráfico esté disponible en Internet no significa que todas las personas tenemos el derecho a utilizarlo, ya que la mayoría de las leyes de los derechos de autor establece que quien posee dichos derechos es la única persona que tiene el poder de decidir qué hacer con esa imagen o sitio web. Sin embargo, para determinar que si se puede reproducir una imagen o una página web, el usuario debe buscar los derechos de autor en el trabajo original, sea una página web, un libro o una revista. Ahora existen algunas formas con las que los derechos de autor se pueden representar ante el usuario. La primera es que tenga todos los derechos reservados. Esto quiere decir que el usuario, para reproducir dicho producto que está protegido, primero necesita obtener el permiso del autor y también es necesario dar el crédito completo al titular porque si no es una manera de plagio. En cuanto a los Creative Commons, son unas licencias que permiten reproducir o adaptar una obra, incluidas las imágenes y la información parcial, sin necesidad de obtener un permiso del titular. Estas obras solamente es cuando se otorga el crédito al autor original también y es una forma de declarar que pertenece a otra persona. Los términos específicos de estas licencias también pueden variar y es necesario que se verifique porque también pueden durar ciertos años. La siguiente es el dominio público. Estas obras son las que no están sujetas a un derecho de autor. Esto quiere decir que el usuario puede adaptar como mejor le parezca siempre y cuando acredite al autor original. Esto se debe de ver al principio del trabajo con el título del autor posterior y también puede ser que en algún momento dichas licencias de dominio público se pueden caducar y hay que volver a renovarlas. Y el último es el copyright. Este copyright, si no se indica, quiere decir que es necesario tratar el trabajo como si tuviera derechos de autor, ya que la mayoría de las leyes de los derechos piden esta cita. Es necesario que esto sea de manera tangible para que el autor pueda tener los derechos del trabajo que realizó. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre cómo se pueden aplicar y cómo debemos
usar la tecnología para la parte de la comunicación e informar que conocemos al autor o los autores. Entonces, conocemos las citas bibliográficas que están dentro de la información, que tienen relación y para buscar o decir dónde fue que nosotros sacamos esta información, datos, el director o quién hizo la parte básica de los datos, de la investigación. eh, También si es que fueron autores científicos, porque en la portada hay algunos puntos, pero en la web hay otro tipo de información. Entonces debemos citar de diferentes formas. También el trabajo de investigación de cada persona. Ya. El uso justo para otras fuentes con derechos de autor reservado. El Internet no solo ha facilitado a las personas el acceso a todo tipo de contenidos, sino también que muchos creadores de contenido puedan compartir estos con el público de todo el mundo. Sin embargo, esto puede también conllevar sus problemas, especialmente los relacionados con los derechos de autor y las licencias de uso de obras. Ya, también se puede evitar solicitar permiso para reproducir una imagen con derechos de autor si su uso se considera justo. El uso justo es un concepto legal complicado y poco definido y puede variar de país en país. En la práctica significa que bajo ciertas circunstancias se puede reproducir o adoptar una imagen con derechos de autor sin obtener permiso siempre que acredite la fuente. En el contexto de la reproducción de una imagen, su uso probablemente sea justo si cumple con los siguientes criterios. Es para uso en un trabajo académico y no con fines de lucro. Representa hechos o datos en un lugar en lugar de una autoexpresión creativa. Es pequeño en relación con todo el trabajo y no es como que todo el corazón del trabajo. Y la reproducción de la imagen no perjudicará al mercado potencial del autor original. Gracias. Bien, ahora hablaremos de los derechos de autor para productos gráficos en redes sociales. La verdad, si se comparten productos audiovisuales en redes sociales, la situación legal no se modifica respecto a lo explicado anteriormente con otras situaciones. En las redes sociales funcionan las mismas condiciones legales sobre los productos que en cualquier otro sitio de Internet, además de las propias normas de uso de cada una de estas plataformas sociales. Esto quiere decir que en caso de vulneración de la propiedad intelectual de productos o de los derechos de autor de los medios en redes sociales, además de la posible denuncia de autor, el usuario podrá encontrar sanciones que vayan desde la retirada de la publicación o mensaje hasta la expulsión del usuario en esta plataforma social. Cabe recalcar que cuando participamos en redes sociales lo estamos haciendo en la casa de un tercero y el dueño es quien pone las reglas. Es necesario mencionar que la mayor parte de los baneos en las plataformas se los llevan quienes vulneran la ley en los sectores de la música y el cine. Y gracias. Gracias.